Ahí sí. Hola a todos, buenas tardes desde aquí de Radio Arrayán 106.3 FM. Estamos transmitiendo en directo a través de radio por Facebook FM y a través de YouTube por el canal Conciencia Humana. Bueno, hoy día tenemos un tema muy bueno que es sanando la carencia afectiva. Y para eso tenemos una invitada que Laura nos va a contar quién es. Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Jessica. Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy contenta hoy día porque tenemos esta invitada directo desde México, Guadalajara, aunque bueno, ella es venezolana, se llama Enid Stewart, pero también sus alumnos la conocemos como Sada o Sada Chakti. Bueno, tengo ahí el orgullo de decir que fue mi maestra, ella es una maestra iluminada, tiene una trayectoria de más de 30 años, hace 18 años que se iluminó, también estuvo viviendo en retiro durante 12 años, pero de profesión ella es abogada, se especializó en derecho de familia, laboral y de menores, además se especializó en pedagogía, tiene una maestría en trabajo social, es locutora, estudió diseño de jardines, es, bueno, muy multifacética. Ya en el año 2016 ella desarrolló su propio enseñanza espiritual y también ahora últimamente está haciendo el podcast que se llama Algo está cambiando. Bienvenida, Enid. ¿Cómo Gracias, Laura. estás? Gracias, Jessica. Encantada de haber recibido esta invitación y de estar acompañándoles en este proyecto tan lindo. Enid, bienvenida. Bueno, entonces, quisiéramos comenzar preguntándote qué es la carencia afectiva. La carencia afectiva es una experiencia que normalmente vivimos cuando somos muy pequeños. En las observaciones que yo he hecho para tratar la carencia afectiva, he notado, tanto por mi propia experiencia como por la de mis estudiantes, que desde el mismo momento de la concepción podemos experimentar carencia afectiva por algún rechazo del embarazo, por alguna enfermedad durante la gestación, etc. Quisiera explicar lo que es la carencia afectiva a través de una historia. Cuando mi hija tenía 6 meses, yo la llevé a la consulta pediátrica y yo tenía mucha inquietud porque ella aprendiera a nadar siendo bebé todavía, porque me decían que los bebés tienen la patada de nado. Le pregunto al pediatra que si la puedo inscribir en natación, porque tenía cierto temor por la piel, por el cloro de las piscinas. Y le digo, bueno, yo no quiero que ella sea como yo, que le tengo miedo al agua. Y el doctor me miró con una expresión bastante curiosa y me dice, no, tú no le tienes miedo al agua por esa razón. Terminó de examinar a mi hija y me dice, y yo le insisto, ¿por qué es que usted dice que yo le tengo miedo al agua? Y él me responde, tú debes haber sufrido mucho en el vientre de tu madre. Y todo lo que tenga que ver con un medio acuático, cada vez que estás en un medio acuático, tú revives ese sufrimiento. Yo no entendía por qué el médico me estaba diciendo eso, pero cuando me lo dijo me produjo tristeza. Luego yo llegué a la casa y le cuento a mi mamá que el médico me dijo eso, que yo debía haber sufrido mucho cuando estaba en el vientre de ella, y mi mamá se puso a llorar. Y me dijo, sí, es cierto, yo pasé un embarazo muy difícil, yo me sentía muy infeliz, ella tenía problemas con mi papá, y me dijo que sí, que ella había sufrido mucho y en consecuencia eso me lo transmitió a mí. Y allí me quedó a mí muy marcado
el impacto que puede tener cualquier tipo de sufrimiento, las enfermedades, una pérdida, una tragedia, cualquier cosa que pueda impactar a un bebé o a un niño desde el mismo momento de la concepción hasta aproximadamente los 5 años de edad. Y eso fue lo que me hizo empezar dentro de mi búsqueda existencial. Eso fue lo que me motivó a volver a la espiritualidad, porque yo había abandonado todo lo espiritual, porque me metí en la política y era de izquierda y no tenía nada que ver con lo espiritual. Pero ahí yo dije, aquí tiene que haber algo, y empecé a investigar todo lo que tenía que ver con la evolución del ser humano desde el momento de su nacimiento y qué impacto podía tener en la conducta y en la personalidad de cualquier ser humano las experiencias que teníamos desde el momento de nuestro nacimiento. Y así fue como llegué a encontrarme con que la carencia afectiva, sobre todo cuando la experiencia de carencia afectiva viene de la madre, del padre o de cualquiera de los cuidadores primarios, o sea, de cualquiera de las personas que durante nuestra primera infancia están a cargo de nuestro cuidado. Por ejemplo, yo para ir a trabajar dejaba a mi hija con mi mamá y con mi papá, o sea, con sus abuelos. Entonces, esa relación que establecemos con el padre, con la madre, con cualquiera de los cuidadores primarios, abuelos, la niñera, esa relación nos marca, nos condiciona nuestra personalidad, y las experiencias que tenemos allí, si son experiencias en las que nos falta cuidado, nos falta atención, nos falta amor, cariño, nos falta protección, nos falta la atención de la persona que nos está cuidando, puede producir, por lo general, produce algún trauma, algún tipo de desorden o tipo de trastorno, que nosotros vivimos con eso, porque ni siquiera recordamos que habíamos tenido esa experiencia, pero que impacta nuestra vida adulta, que condiciona eso, nuestra personalidad y nuestra conducta, y nos crea un vacío existencial que después tratamos de llenar con adicciones, con entretenimiento, con diversión, con emociones intensas, con una vida extrema, con correr riesgos. Y en eso consiste la carencia afectiva. Es ese vacío que nos queda por la falta de algún tipo de cuidado, de amor, de afecto, de protección, de seguridad que necesitábamos para desarrollarnos sanamente desde el momento de en nuestra primera infancia, en nuestra infancia temprana. Enid, entonces, ¿tú cuál podrías decir que serían como las causas de estas carencias afectivas? Las causas de la carencia afectiva son el abandono, la ausencia, el abuso, el descuido, el maltrato, la negligencia, el rechazo, el aislamiento, las tragedias y la violencia o la agresión sufrida en nuestra primera infancia, principalmente por alguna acción o por alguna omisión de nuestra mamá, nuestro papá o alguno de nuestros cuidadores primarios. ¿Okay? Puede ser la abuela, puede ser la tía, puede ser la niñera, la persona que nos atiende en la guardería. Esas son básicamente las causas de la carencia afectiva. Bueno, ¿cómo podrías contarnos cómo nos afectan estas carencias afectivas en nuestra vida? Sí, las consecuencias de la carencia afectiva, por lo general estas experiencias, a raíz de estas experiencias desarrollamos adicciones, compulsiones, obsesiones, desórdenes de apego, estrés postraumático, trastornos de conducta, trastornos de personalidad, trastornos mentales, emocionales y
psicológicos, ¿ok? Estos son las grandes categorías de consecuencias de la carencia afectiva. Ahí yo tengo en todo el estudio y la observación que he hecho de mis estudiantes, tengo una serie de síntomas y yo les digo, si tú encuentras que alguna de estas conductas de esta lista las has tenido, las has desarrollado durante algún momento de tu vida, lo más probable es que tengas alguna experiencia, hayas vivido alguna experiencia de carencia afectiva. Si desarrollas conductas como, por ejemplo, el acoso, el bullying, adicciones, aislamiento social o soledad o miedo a la soledad, angustia, anorexia, ansiedad. La ansiedad es típica de personas que han padecido, han sufrido alguna experiencia de carencia afectiva que les ha traumado. Las autolesiones, los celos, la conflictividad, la culpa, el déficit de atención, la depresión, la infidelidad, el egoísmo, el narcisismo, los trastornos alimenticios, la victimización, la violencia, la promiscuidad, las obsesiones, todo esto, toda esta lista que yo hasta ahora he enumerado 36 que son las principales que he observado en mis estudiantes y en mí misma. ¿Ok? Todas estas características, si yo reviso la lista y digo, yo sufro de esto, yo soy así, yo tengo autoestima baja, yo tengo miedo al rechazo, yo tengo miedo a que me ignoren, yo necesito llamar la atención, yo he tenido adicción al alcohol, a las drogas, al sexo. Si yo me ubico en alguna de las conductas de esta lista, lo más seguro es que haya vivido alguna experiencia de carencia afectiva que inclusive ni siquiera, no recuerdo la experiencia, pero las consecuencias se ven cuando desarrollamos nuestra personalidad de adultos. Yo creo que la mayoría de nosotros, o la mayoría de las personas tienen estas carencias afectivas. Entonces, lo interesante sería que nos contaras un poquito más cómo tú lograste sanar esas carencias en ti a través de este desarrollo espiritual. Sí, lo primero que yo hice, y es lo que justamente quiero enseñar en el programa de sanación de la carencia afectiva, lo primero que yo hice fue buscar saber qué había pasado. A raíz de esa experiencia con el médico que me contó, que me dijo, entiendo según lo que él había estudiado hasta ese momento, porque era neonatólogo, este médico, o sea, yo debía haber sufrido mucho en el vientre de mi mamá y yo ni siquiera sabía que eso había sucedido. Yo no sabía que mi mamá me había rechazado desde el momento en que se enteró de que estaba embarazada de mí. Entonces, lo primero que yo hice fue querer saber, ¿ok? Y esto yo lo denomino, hay que pasar por un proceso de autoconocimiento, ¿ok? Necesitas conocer cuáles son tus conductas relacionadas con la carencia afectiva, y de ahí la utilidad de la lista que acabo de mencionar. ¿Cuáles son tus conductas relacionadas con la carencia afectiva y hacerte consciente de eso? Y conocer tu historia de niña, qué pasó, cómo era yo, preguntarle a tu mamá, preguntarle a tu papá si es que viven, o a personas que estuvieran relacionadas con tu infancia, preguntar cómo eras tú, qué sucedió, cómo pasó. Es importante ese punto del conocimiento, porque a partir de allí es como comenzamos digamos que a desarrollar maestría sobre quiénes somos en realidad, ¿ok? Y de dónde vienen comportamientos o conductas nuestras que no sabemos que estaban allí. Ayer me llamó la atención una historia muy importante de Matthew Perry, Chandler, el de Friends, que acaba de morir.
porque él en su autobiografía, en sus memorias, él cuenta que cuando nació, él estaba, él lloraba mucho. Él pasó el primer mes y él lloraba todos los días, todo el tiempo. Su mamá y su papá lo llevaron al médico y el médico les entregó un medicamento y les dijo, dale esto que con esto va a dejar de llorar. Ellos durante 30 días le administraron el medicamento y resulta que era un barbitúrico, ¿ok? Le dieron fenobarbital a un bebé de un mes de nacido durante un mes para que dejara de llorar porque tenía cólicos. Entonces, yo me quedé impactada bien porque vengo estudiando todo este tema de la carencia afectiva, pero el impacto que un trauma de esa naturaleza, ¿okay? Que es el de que te suministren una sustancia, una droga altamente adictiva como es un barbitúrico. O sea, lo que puede causar en un bebé es tan impactante que esta criatura, Matthew Perry, o sea, fue adicto toda su vida y nunca pudo controlar su adicción, nunca pudo controlar su adicción. O sea, fue una cosa que le destruyó la vida desde el primer mes de nacido, o sea, él no tuvo oportunidad de nada. Entonces, lo primero, yo creo que es fundamental el autoconocimiento. Esa es la primera fase del proceso que yo hice. Primero saber qué pasó, saber, esto no tiene que ser una tortura y esto no tiene que ser un drama, pero sí es importante conocer y conocernos, ¿ok? Saber ser honestos con nosotros mismos porque hay muchas personas que tienen algún tipo de trauma, adicciones, que tienen conductas que cuestionan, porque normalmente ese aspecto de la personalidad que desarrollamos como carencia afectiva es nuestro talón de Aquiles. Entonces, es importante saber qué es lo que estamos viviendo, reconocerlo, decir, sí, es verdad, yo soy adicta al sexo. Sí, es verdad, yo tengo autoestima baja. Sí, es verdad, yo soy insegura. Sí, es verdad, yo soy egoísta. O sea, cualquiera de estas características de personalidad o defectos que tengamos, hay que reconocerlo y hay que asumirlo. La segunda parte es responsabilizarnos por nuestra sanación. Esa es la segunda fase. Es decir, yo me tengo que sanar. Eso fue lo que yo hice. Yo dije, yo me tengo que sanar. Y durante mucho tiempo yo tuve una relación bastante conflictiva, tanto con mi papá como con mi mamá. Era una relación muy tensa entre ellos dos y yo. Y yo les echaba la culpa a mi mamá que no me había querido, que me había rechazado, porque ella, cuando éramos pequeños, nos lo decía a mi hermano y a mí, que los embarazos nuestros habían venido a arruinarle la vida, o sea, y el nacimiento nuestro había venido a arruinarle la vida, y a mi papá porque él tenía mucho conflicto con mi mamá, era violento, y yo pasé mucho tiempo de mi vida echándole a ellos la culpa de lo que yo vivía y sufría y experimentaba cuando adulta. Y hubo un momento en que dije, yo no puedo seguir echándole la culpa a mis padres de esto. Yo tengo que sanarme porque lo tengo que hacer por amor a mí. ¿Okay? Y ahí comencé a desarrollar, primero hacer terapias y yo he hecho diferentes niveles, ¿okay? He estado en terapia con psiquiatra, después me metí a la espiritualidad, después decidí hacerlo yo por mi cuenta con la meditación. Y lo cierto es que yo asumí la responsabilidad de que yo me tenía que sanar, que lo más amoroso que yo podía hacer por mí era sanar la necesidad que yo tenía de buscar el amor y de que mi más grande amor no me rechazara como me había rechazado mi mamá. Y este amor yo lo buscaba normalmente en las parejas, o sea, mi gran tema de carencia afectiva es el amor romántico, el amor de pareja. Y yo
me di cuenta en un momento de mi vida de que yo trasladaba todo lo que yo había hecho con mi mamá, porque yo creía desde muy pequeña que yo tenía que hacer feliz a mi madre. Y yo hacía cualquier cosa para hacer feliz a mi madre. Y ese mismo patrón yo lo repetí con mis parejas, con todas las parejas que tuve. Yo traté de hacer cualquier cosa. Si me tenía que parar de cabeza, lo hacía para que mi pareja fuera feliz. Lo que tuviera que hacer, yo lo hacía. Pero lo hice hasta que me di cuenta de que estaba repitiendo el mismo patrón de buscar desesperadamente el amor de mi madre. Y ahí solté y transformé, o sea, conscientemente me sané y transformé ese patrón de conducta y lo revertí, lo deshice de mi vida. Porque hay algo muy importante, la sanación, que es esta segunda fase. La sanación tiene que ser consciente. Si la sanación no viene de una elección consciente de parte de nosotros, no ocurre. ¿Okay? O sea, si para sanar cualquier cosa, inclusive física, a mí me acuestan en una cama, me anestesian y me dejan durmiendo durante no sé cuánto tiempo, es posible que los signos o síntomas de lo que estoy padeciendo se reviertan, pero en cuanto yo esté otra vez alerta, voy a volver a caer en lo mismo. Entonces, la sanación tiene que partir de una elección consciente para que sea efectiva. ¿Ok? Y la tercera fase de este proceso de sanación es que la sanación tiene que abarcar lo mental o lo psicológico, tiene que abarcar lo afectivo o emocional y tiene que abarcar lo espiritual o la conciencia. ¿Okay? Hay que sanar en todos esos niveles. Si yo quiero sanar la carencia afectiva y voy a terapia con un psicólogo, yo no digo que esto no te vaya a ayudar, te va a ayudar durante un tiempo, pero cuando tus emociones y tu parte afectiva se vuelva a disparar, ¿okay? Se vuelva a gatillar, como dicen ustedes en Chile, y empieces a sentir esa ansiedad y esa necesidad de afecto, el tratamiento, si se ha quedado en el nivel de lo psicológico y simplemente del pensamiento o de lo mental, ahí se va a quebrar. Si trabajas lo mental y lo emocional, pero no trabajas lo espiritual o no trabajas la conciencia y no haces la elección consciente de yo me voy a amar porque me voy a amar, yo me voy a amar porque merezco amarme, yo me voy a cuidar, yo voy a cambiar lo que no me gusta de mí porque yo merezco ser una mejor persona. Cuando uno hace esas elecciones conscientes, es cuando los otros dos niveles de la sanación, que son el psicológico o mental y el emocional o afectivo, digamos que se redondea el proceso de sanación en sí, ¿ok? Entonces, la sanación tiene que ser mental o psicológica, emocional o afectiva y espiritual o de conciencia. Si no abordamos esas tres dimensiones de la sanación, lo más probable es que posteriormente nosotros volvamos a caer en los mismos patrones de conducta que son autodestructivos, que son que nos minimizan, que nos desvalorizan, que nos hacen sufrir, que nos provocan dolor, ¿ok? Dolor existencial. Entonces, justamente el programa que estoy desarrollando, el programa de sanación de la carencia afectiva, abarca esas tres dimensiones o esos tres niveles de sanación. El mental, el emocional y el espiritual o de conciencia. ¿Okay? Enid, desde tu experiencia con todo esto que estás trabajando, si bien tú mencionas que esto es un conflicto de carencia desde la gestación hasta los 5 años que se forma, ¿cierto? Sí. A veces lo que pasa con los niños es que puede ser algo real o no real, es solo la lectura que uno puede dar como niño o como niña, ¿cierto? Sí, cuando estamos frente a las diferentes experiencias de nuestra vida, por supuesto que la percepción, lo que el niño
sobre todo siendo bebé, percibe como maltrato, como violencia, como abandono, como separación. Es relativo, digamos que es relativo, ¿ok? Pero hay que cuidar eso. Y te cuento esto con una historia. Cuando mi hija tenía 1 año de edad, yo tuve que ir a trabajar a una ciudad fuera de donde vivíamos. Y yo pasaba la mitad de la semana en nuestra ciudad, en Maracaibo, y la otra mitad de la semana en la ciudad donde tenía que ir a trabajar. Yo esto no lo sabía en el momento en que eso ocurrió. En ese trabajo yo duré 1 año. Y cuando me regresé de allá y renuncié porque dije, yo no voy a seguir sacrificando a mi hija, un día, así en una conversación con mi mamá, me dice, ay, menos mal que te viniste, porque la niña pasaba toda la semana llorando cuando tú no estabas aquí. ¿Ok? Entonces, hay situaciones en las que los padres tienen que ir a trabajar a otro lugar, en las que se enferman, hay alguna muerte de la familia, de algún familiar importante, que impactan al niño, que impactan al bebé, de maneras que nosotros no sabemos, ¿ok? Y por eso es que yo insisto en que la primera parte de la sanación de la carencia afectiva tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Qué es lo que nosotros conocemos ahora como adultos? Yo conozco que soy egoísta, yo conozco que soy narcisista, yo conozco que tengo alguna adicción, eso es lo que conozco, pero no sé de dónde vino. Y puede pasar, como ocurrió, por ejemplo, con mi sobrinita, que mi papá murió cuando ella tenía 1 año y ella adoraba a su abuelito. Y nosotros, que no la llevamos a ella a ninguno de los actos funerarios, pensábamos que a ella eso no la había afectado. Pero cuando yo la enseñé a meditar a los 4 años de edad, ella, después un mini curso que se le daba a los niños para enseñarles a meditar, cuando llegó a la casa, ella pidió la foto de su abuelito, la abrazó y se puso a llorar. Y decía, yo quiero mi abuelito, yo quiero mi abuelito, yo quiero mi abuelito, yo quiero... Porque a ella la muerte de mi papá le causó o sea, fue una experiencia de carencia afectiva, traumática para ella, que nosotros ni siquiera sabíamos que ella había experimentado. Entonces, cuando, o sea, el programa que yo estoy desarrollando es para tratar la carencia afectiva en los adultos, pero tenemos que ser muy cuidadosos con los niños, quienes somos mamá y papá, o sea, quienes somos padres, tenemos que ser muy cuidadosos con los niños, porque este trabajo con la carencia afectiva hay que empezar a realizarlo desde que los niños están muy pequeños, ¿ok? Desde que los niños están muy pequeños, inclusive desde el vientre materno, porque en mi propia experiencia de vida, o sea, el rechazo de mi mamá a haber quedado embarazada de mí fue lo que me marcó para el resto de mi vida, pues, de mi vida adulta. Bueno, durante un tiempo. Hoy en día lo he sanado, pero lo he sanado porque hice un trabajo muy profundo en mí, en mi conciencia, en mis patrones de conducta, en mis programaciones. Enid, en tu programa que tú has creado, ¿desde qué edad estás trabajando con personas? ¿Desde qué edad? En realidad yo trato a personas de cualquier edad. Yo he tenido en mis trabajos, en mis sesiones, cuando doy sesiones privadas, he tenido en mis sesiones niños desde de 5 años, de 6, 7 años. Y el trabajo con los niños se puede empezar inclusive antes de los 5 años, pero tiene que ser un trabajo muy lúdico, ¿ok? Tiene que ser un trabajo muy lúdico con los niños, porque el niño, o sea, cuando están muy pequeñitos, ellos no reconocen eso como un trauma. Y una de los aspectos importantes que
que yo he traído de los estudios sobre la carencia afectiva es que los investigadores que han trabajado con este tema nos dicen que si la situación del niño o del bebé se restituye, o sea, si el afecto o el cuidado, la protección que el bebé o el niño necesita y del cual se le privó en un momento determinado por la razón que sea, si este afecto, este cuidado, esta protección se restituye, el bebé o el niño no sufre un trauma, ¿ok? Entonces, con niños menores de 5 años, el trabajo tiene que ser muy lúdico, pero yo he tenido en mis sesiones niños inclusive desde 5 años, ¿ok? A los niños tan pequeños, con una sesión, 2 sesiones, ya con eso o sea, ellos vuelven a encontrar su equilibrio, su armonía. Recuerdo una niñita que me trajeron a las sesiones porque la mamá y el papá se habían separado, y esta es la que, una de las menores que he tenido, de 5 años. Y cuando yo conversé con ella y le pregunté que cómo se sentía, me dio unas respuestas que, o sea, yo me quedé sorprendida por aún siendo una niña de 5 años, la madurez y el equilibrio con el que ella había asumido la separación de la mamá y el papá. En cambio, su hermanito estaba más afectado, más dolido por la separación, ¿okay? Y estaba él se retrajo más, estaba más introvertido, ¿ok? Entonces, ¿y nos puedes contar un poquito más de este programa que desarrollaste sobre la sanación de las carencias afectivas? ¿Cómo es? Si es online, cuánto dura. Sí, este programa va a tener 2 fases. Una fase va a ser online, en donde yo voy a explicar y a dar todo el marco conceptual de lo que es la carencia afectiva y de dónde surge. Voy a hablar del apego, porque en este movimiento en el que nosotras nos desenvolvemos, que tiene que ver con lo espiritual, el apego normalmente se define como algo negativo, y hay apegos positivos. Y en la primera etapa de vida de un niño, el apego es necesario, porque la relación de apego, que es intrínseca al amor de madre e hijos y de padre e hijos, la relación de apego es necesaria. O sea, si el ser humano no experimentase apego hacia su descendencia, sería imposible la sobrevivencia. Y esto ha sido demostrado inclusive científicamente, ¿ok? Como es el amor y el apego están unidos y son necesarios para nuestra sobrevivencia. Entonces voy a hablar de todo lo que es el marco conceptual de qué es la carencia afectiva, de por qué vienen, de dónde vienen estas conductas, y voy a hablar también acerca del apego, y voy a dar hacer el desarrollo conceptual de lo que es la carencia afectiva. Estos son talleres, o sea, cuando yo doy este tipo de cursos, hago un taller donde en el mismo taller yo le asigno ejercicios a mis estudiantes para que los desarrollen el mismo día del taller, y los aspectos que vayan descubriendo de sí mismos puedan irlos mirando desde la conciencia, para que los integren a una vida armoniosa, porque lo que yo quiero enseñarles a las personas es
conocimientos que puedan llevar a la práctica, que puedan llevar a su día a día, a su vida diaria. Entonces, la primera parte va a ser toda esta enseñanza teórica, que va a ser online, y el cierre del programa va a ser un retiro espiritual, donde voy a enseñar diferentes técnicas de autosanación, ¿ok? Yo quiero que mis estudiantes aprendan a sanarse a sí mismos. Yo encuentro que es muy valioso cuando los maestros espirituales pueden, con una imposición de manos, con alguna transmisión de energía, sanar a la persona, pero lo que yo he encontrado en mi experiencia es que la sanación se vuelve perdurable cuando el ser humano encuentra que puede curarse a sí mismo. Entonces, en este retiro espiritual que vamos a hacer en Argentina, en el mes de octubre del próximo año, voy a enseñarles algunas técnicas de autosanación, comenzando por la meditación y otras técnicas para elevar la vibración, para equilibrar y armonizar la energía del cuerpo, porque para que haya una sanación completa, como decía, en este nivel, con esta fase de sanación espiritual o de sanación de la conciencia, es muy importante, es fundamental elevar la vibración, o sea, elevar nuestra energía. Enid, ¿qué tal si invitamos a todos los que están escuchando aquí en Radio Arrayán 106.3 FM para que comiencen a invitar amigos, personas, porque vamos a hacer un ejercicio? Con Enid nos va a regalar un ejercicio de práctica para expandir conciencia, para la sanación de las carencias afectivas. ¿Cierto, Laura? Invitemos para que comiencen a dejar los teléfonos, a concentrarse con nuestra práctica, para que vean un ejemplo de cómo Enid puede ayudar en esto de sanar la carencia afectiva. Sí, aquí Enid nos va a compartir un sutra, me parece que habíamos comentado, para conectar con la conciencia y desde ahí ir como llenando estos vacíos internos que a veces tenemos ahí escondidos, o no tanto. Sí, a veces no son tan ocultos. Sí, vamos a meditar. Esta es una meditación que normalmente yo practico con mis estudiantes, tanto en los cursos como en las ocasiones en las que hago meditaciones en vivo y en las sesiones también, para que nos conectemos con el amor más profundo, más esencial que tenemos todos los seres humanos, ¿ok? Es uno de los sutras de Patanjali, el que vamos a practicar, y voy a ir guiando la meditación de manera que cada vez vayamos más profundo y más profundo y más profundo dentro de la fuente del amor absoluto, infinito e inocente que todos tenemos dentro. ¿Okay? Entonces, ustedes me dicen cuándo comenzamos, en qué momento podemos arrancar. ¿Ahora? Sí. Ahora, en este momento. Ok, esta meditación se practica con los ojos cerrados, sentados, ¿ok? La meditación que yo enseño es recomendable practicarla durante media hora cada día. Si quieren hacer más tiempo, está bien, pero si la practicamos 30 minutos durante un día, o sea, 30 minutos al día, vamos a estar perfectos, porque también los estudios científicos han demostrado que las ondas cerebrales se equilibran cuando nosotros alcanzamos entre 28, 29, 30 minutos de meditación. Esto quiere decir que nosotros entramos en estado de meditación una vez que hemos estado practicando
una técnica de meditación durante 30 minutos, ¿sí? Entonces, en sus casas, en su Trabajo. en su día a día pueden practicar esta meditación durante media hora y háganla sentados, porque si la hacen acostados se van a quedar dormidos y para que la meditación haga efecto necesitamos que sea una meditación consciente. ¿Okay? Esto también está demostrado científicamente y algún día podemos conversar sobre todos estos estudios científicos que hay acerca de los efectos de la meditación en el cerebro. ¿Sí? Entonces vamos a sentarnos cómodamente, ¿sí? Y vamos a cerrar los ojos. Yo voy a ir guiando la meditación todo el tiempo, ¿sí? Entonces, cerramos los ojos y comenzamos. Ok, vamos a pensar Om, el corazón. Vamos a pensar la palabra Om, que es O-M, y terminamos la frase con el corazón. Eso es un solo pensamiento. Om, el corazón. Y ahora vamos a llevar nuestra atención, es decir, vamos a dirigir nuestra atención hacia nuestro corazón, hacia el centro de nuestro pecho, donde está ubicado el lugar donde está ubicado el corazón. Acá en el pecho. Nos vamos a quedar allí con nuestra atención en nuestro corazón o en nuestro pecho. Y mientras mantenemos nuestra atención allí, puede que sintamos los latidos de nuestro corazón, una vibración en el pecho, una energía, una sensación aquí en la zona donde se ubique el corazón, o que no se sienta nada. Lo que sea que ocurra naturalmente, dejamos que siga aconteciendo. Ahora vamos a soltar el punto de atención y vamos a observar el espacio que viene a continuación. Y en ese espacio pueden venir pensamientos, un pensamiento o varios. Si vienen pensamientos, los vamos a dejar pasar, como si fueran nubes flotando por allá a lo lejos en el cielo. Puede que vengan sensaciones físicas, frío, calor, hormigueo, temblor. Esto es señal de que la meditación está haciendo su efecto en nuestro cuerpo. ¿Ok? Nos permitimos sentir el frío, el calor, el hormigueo, el temblor. Esto es natural y ocurre porque nuestro cuerpo está respondiendo a la meditación. También puede que vengan emociones, miedo, tristeza, rabia o alegría, cualquiera de estas. Si viene una emoción, esto es porque nuestro sistema nervioso también está respondiendo a la meditación. Nos permitimos sentir la emoción y continuamos con la meditación. Y es posible que venga de manera natural, de forma espontánea, sin buscarlo, un espacio de silencio o de paz, o un espacio de quietud, o un espacio donde no hay pensamientos. A esta experiencia que viene por sí sola, sin buscarla, la llamamos estado de meditación o experiencia de la conciencia. Si viene, lo disfrutamos. De nuevo, Om, el corazón, llevo la atención hacia mi corazón, me quedo allí un ratito en mi corazón, puede que sienta los latidos de mi corazón, o una energía, una vibración, una sensación en el pecho, o que no sienta nada. Ya sé que lo que ocurre naturalmente cuando yo llevo mi atención a mi corazón, yo voy a dejar que siga sucediendo. Ahora suelto y observo el espacio que viene a continuación. Aquí pueden venir pensamientos, los voy a dejar pasar como si fueran nubes flotando por allá en el cielo. Puede que vengan sensaciones físicas o emociones, me permito sentirlas porque esto es natural, es mi cuerpo, mi sistema nervioso que está respondiendo a la meditación, y puede que de manera natural, espontánea, sin hacer ningún esfuerzo, sin buscarlo, venga un espacio de silencio o de paz, de quietud, o un espacio donde no hay pensamientos.
Ya sé que este es el estado de la meditación, la experiencia de la conciencia y la disfruto. De nuevo, Om. El corazón, llevo mi atención a mi corazón. Y ahora, estando allí con mi atención en mi corazón, yo voy a ir suavecito, sin hacer ningún esfuerzo. Voy a ir un poquito más profundo y un poquito más profundo y un poquito más profundo dentro de mi corazón, con suavidad, con gentileza, como si estuviera acariciando mi corazón por dentro, como si estuviera acariciando a un bebito dentro de mi corazón. Y voy a ir profundo, suavecito, con gentileza, profundo, hasta llegar a la fuente de el amor absoluto, puro e inocente que yace en lo más profundo de mi corazón. Y ahora suelto y observo. Vienen pensamientos, dejo que pasen, sensaciones físicas o emociones. Me permito sentirlas, un espacio de silencio, de paz, de quietud o un espacio donde no hay pensamientos. Lo disfruto. De nuevo, el corazón, llevo mi atención hacia mi corazón, hacia mi pecho. Y ahora allí, sintiendo mi corazón, voy a ir un poquito más profundo, y un poquito más profundo, y un poco más profundo, hasta llegar a lo más profundo de mi corazón, donde yace el amor absoluto, puro e inocente que soy yo, y que está en lo más profundo de mi corazón. Y me quedo allí en esa fuente de amor. Y me encuentro conmigo dentro de esa fuente de amor. Y ahora suelto y observo pensamientos que pasen, emociones o sensaciones físicas. Las siento, un espacio de silencio, quietud, paz o un espacio donde no hay pensamientos. Lo disfruto. El corazón, llevo mi atención hacia mi corazón. Y ahora, con suavidad, con gentileza, voy un poquito más profundo, y un poco más profundo, y más profundo, y más profundo. Y llego hasta lo más profundo de mi corazón. Y me sumerjo en la fuente del amor puro, absoluto e inocente que yace en lo más profundo de mi corazón. Y allí me quedo conmigo, abrazando a mi niño interna, a mi niña interna, abrazando a mi ser más profundo con todo el amor puro, absoluto e inocente que yo soy. Y ahora suelto y observo pensamientos que pasen, sensaciones físicas o emociones las siento, un espacio de silencio, de paz, de quietud o un espacio donde no hay pensamientos, lo disfruto. El corazón, llevo mi atención a mi corazón y suavecito, con gentileza, como si estuviera acariciando a un bebito dentro de mi corazón, acariciando mi corazón por dentro. Voy más profundo y más profundo y un poco más profundo y más profundo y más profundo, hasta que me sumerjo en la fuente de amor puro, absoluto e inocente que yace en lo más profundo de mi corazón. Y ahí me encuentro conmigo misma, me encuentro con una bebita, con un bebito que soy yo, y me abrazo y me uno y me fusiono completamente conmigo misma, conmigo mismo, en lo más profundo de mi corazón. Suelto y observo. Vienen emociones o sensaciones físicas, las siento, pensamientos, los dejo pasar. Un espacio de quietud, un espacio donde no hay pensamientos, de silencio o de paz. Lo disfruto. El corazón, llevo mi atención a mi corazón y voy profundo, y más profundo, suavecito,
con gentileza, acariciando mi corazón por dentro. Y llego hasta la fuente del amor puro, absoluto e inocente que soy yo en lo más profundo de mi corazón. Y allí me sumerjo. Me sumerjo en mi propio amor. Me sumerjo en la fuente del amor y del ser infinito que yace dentro de mi corazón. Y ahora suelto y observo. El corazón. Voy hacia mi corazón y voy profundo, 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 hasta llegar a lo más profundo de mi corazón, hasta llegar a la fuente del amor puro, absoluto e inocente que yace en lo más profundo de mi corazón. Y allí me quedo sumergida en esta profundidad de amor, en esta inocencia de amor, en esta pureza de amor, que soy yo, encontrándome conmigo misma. Y ahora suelto y observo. Lentamente podemos abrir los ojos con suavidad, salimos lentamente del estado de meditación. ¿Cómo estuvo? Bien, Muy muchas gracias, Y Eni. Jessica, ¿qué tal? Que creo que es la primera vez que medita conmigo. muy intenso, lo sentí muy fuerte, la conexión. Antes que tú dijeras del bebé, yo ya estaba conectada, así que te doy las gracias por esta linda Sí. experiencia que nos has traído a nosotras y a toda la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar en el futuro cuando vean el programa. De verdad, desde mi corazón, desde mi esencia más profunda, yo te quiero agradecer esta experiencia con mucho amor para ti. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y Ha para sido... todos los que quieran comunicarse con Enit, aquí en el banner abajo pusimos su Instagram, soy Enit Store. Ahí está bien cómo se escribe, para que la puedan contactar, la puedan seguir en sus redes si les interesa el programa de la sanación de la carencia afectiva. Se pueden comunicar ahí en ese Instagram. Teníamos unos avisos. ¿Quieres dar el aviso, Jessica? Bueno, De las sesiones tuyas. bueno, para todas las personas que necesiten alguna de mis sesiones, están todos invitados a comunicarse conmigo a través de mis redes sociales también. Y ahí pueden tomar alguna hora para las sesiones en las cámaras de aceleración y ascensión vibracional cuánticas. Así que todos invitados. Y bueno, también les quería recordar que para el 18 de noviembre voy a tener curso de barras de Access en Machalí. Así que cualquiera que le interese aprender la certificación de barras de Access puede contactarse conmigo. Aquí pusimos los datos abajo, tanto de Jessica como el mío, nuestros Instagram, y también si nos quieren contactar por WhatsApp. Entonces, con esto terminamos este programa con esta invitada internacional. Muchas gracias de nuevo, Enid, por acompañarnos hoy, por tu tiempo, por tus conocimientos y también por esta meditación que, bueno, yo conocía el ejercicio de la conciencia de NIT y siempre ha estado ahí como en el top 5 de los ejercicios que me gustan. Así que,
Bueno, también saludamos a toda la gente que nos acompañó desde la radio Arrayán, el dial 106.3, también las personas que nos acompañaron desde el Facebook o desde el canal de YouTube. También para toda la gente que nos va a escuchar después, les mandamos un saludo y con esto nos despedimos. Adiós. Chao, gracias. Adiós. Bye. Gracias.